Por eso es que debemos de aprovechar esta extraordinaria oportunidad del centenario, del bicentenario, para continuar con estas reflexiones que seguramente la Barra Nacional continuará realizando bajo la atinada dirección de Javier Gómez Coronel. De verdad, felicito mucho esta extraordinaria oportunidad, este extraordinario espacio. Se necesita el análisis serio, el análisis reflexivo, y efectivamente ese espacio, ese análisis solamente lo da la academia, y que efectivamente tan solo en estas cuestiones yo me atrevería a decir, y concluyo esta charla con la frase que doy a mis alumnos al inicio del curso. Doy la versión censurada. Cualquiera puede ser diputado, pero no cualquiera puede ser legislador. Y este país necesita legisladores y representantes. Muchas gracias. Formas y cambios en el poder legislativo, si aquello que conviene al país es lo que menos le conviene a nuestros legisladores. La pregunta de los 64,000 pesos, ¿cómo transformarlo? A mí me parece que en primer lugar con la participación de los ciudadanos, con la opinión pública, el hecho de que las decisiones que tomamos los actores políticos, que beneficien o que perjudiquen, tengan un costo, que tengan un costo en materia de opinión pública y que tengan un costo en materia de elecciones, en materia de votación. Afortunadamente el propio modelo democrático permite efectivamente el hecho de sancionar, de castigar a las opciones políticas. A mí me parece que, por ejemplo, hay un tema fundamental. Si el ciudadano ejercita plenamente su derecho de acceso a la información pública, la verdad es que es un elemento muy importante de control al gobierno. Algo que debemos de ir cambiando, y aquí que está mi contralor, sabe cómo padecemos con las solicitudes de acceso a la información. Es un derecho muy interesante, cada vez ha ido aumentando y se ha ido generalizando. Nosotros iniciamos con la ley y llegamos a tener en un mes 10, 15 solicitudes de acceso a la información pública. En este momento podemos recibir 300 solicitudes de acceso a la información pública. ¿Qué hace el gobierno? ¿En qué gasta? ¿Cómo sustenta sus decisiones? Eso es una parte fundamental. Y algo que también, en la medida en que los propios partidos políticos entendamos algo, dice la Constitución, los partidos son los instrumentos que tiene el ciudadano para acceder al poder, de tal manera que una de las reformas importantes es, a nivel de los partidos políticos, los procesos internos y la vida interna de los partidos políticos, que realmente existan procedimientos democráticos. Una reforma que sería muy importante sería que un porcentaje de las candidaturas de los partidos políticos fueran para personas no afiliadas al partido político. Creo que es una mejor opción que las candidaturas ciudadanas. Si cada partido está obligado a que el 30% de sus candidaturas sean para personas no afiliadas a su partido, tendríamos que darnos a la tarea de encontrar a buenos candidatos. Tendríamos la obligación, los partidos políticos, de ir a buscar a los líderes de opinión. Tendríamos la obligación de que hubiera candidatos de la barra de abogados. Que se refieren a su opinión respecto al proyecto que desde el Senado, referente a lo que se requiere para la nueva composición del gobierno y en particular del Distrito Federal. Y de igual forma, ¿cuáles son las carencias de las delegaciones en su administración actual? Muchas gracias. En 45 minutos les platico esas dos preguntas. No, de manera muy puntual.
cuando como delegado platica uno con un presidente municipal, es muy extraño que un presidente municipal entienda lo que es un gobierno delegacional. Es muy complicado para un presidente municipal que entienda que un delegado no cobra impuestos, que un delegado no tiene facultades, que es electo el jefe delegacional, pero que la naturaleza jurídica de la dependencia es de organismo público desconcentrado. Ni siquiera los municipios son nivel de gobierno, tienen autonomía. Los gobiernos delegacionales no solamente no somos ni siquiera descentralizados, somos desconcentrados. En conclusión, los gobiernos delegacionales somos el patito feo del régimen constitucional. Estamos en el nivel más ínfimo de la administración pública. Tal vez la ausencia de facultades en muchas materias es algo muy complejo de explicarle al ciudadano. ¿Cómo le explica uno a un ciudadano que un delegado no puede quitar un vehículo de la vía pública? ¿Cómo puede explicarle uno al ciudadano que no puede enviar una patrulla el delegado a una calle? ¿Cómo explicarle al ciudadano que el delegado no puede manipular el agua para que pueda llegar a su casa? Eso es algo muy complejo, muy difícil, porque tiene que dar muchas explicaciones técnico-constitucionales. Eso es algo muy complejo. Por eso la urgencia efectivamente de la reforma política de la Ciudad de México, una reforma que efectivamente ya le dé el nivel auténticamente de Estado, que reconozca una constitución local, que tenga un jefe de gobierno, que tengamos un Congreso local, que debe de existir una figura de municipios metropolitanos en lugar de las delegaciones. No puede establecerse de manera tajante el régimen municipal en la Ciudad de México, porque no podríamos dividir los servicios. En un gobierno municipal, cada municipio tiene su servicio de transporte, de limpia, de drenaje, de agua. Imagínense ustedes cada delegación qué haría con sus residuos sólidos, o cada delegación tendría que traer su agua, o cada delegación tendría su propio mecanismo de transporte, o cada delegación su mecanismo de seguridad pública. En el caso de la Ciudad de México es la única entidad federativa donde la policía está centralizada, y aún así resulta complejo el tema de seguridad pública. Si fragmentamos, pues resulta más difícil. Por eso es que tenemos que avanzar en esta reforma, y esta pregunta junto con la anterior, ¿qué hacer los ciudadanos para transformar, para llevar a cabo las reformas? Yo les pido que en la próxima elección, si están de acuerdo con mi partido, le pongan una palomita. Si no, táchenlo, por favor. Si la manera de festejar el centenario de la revolución es la reforma laboral, pues mejor ni hablar, ¿no? Es como festejar un cumpleaños con una corona de flores. Sin lugar a dudas es una reforma que debe de ajustarse a la ley en la Ciudad de México, la ley para permitir el aborto. Entonces la ley que debe de permitir esa, o la ley de voluntad anticipada. La verdad es que me parece que es un extraordinario error. Me parece que no es bajo el mecanismo que se está planteando. Dice aquí el error de marzo, aquí dice don Humberto, porque plantea en primer lugar una mayor inequidad, una mayor inseguridad, menos empleos, menor pagados, contrario a todos, absolutamente a todos los criterios de política social, de seguridad laboral, y me parece que está destinada al fracaso. Creo que cada vez más las iniciativas que son presentadas desde el Ejecutivo tienen la extraordinaria capacidad de generar una opinión unánime, pero en contra.